continuar con este congreso donde hoy se va a tratar un tema muy importante que es el vinculado a seguros y consumidores. Para eso hemos invitado al profesor Felipe Aguirre, que es profesor regular de esta casa, integra la cátedra y también el Departamento de Derecho Económico, es especialista en temas de seguros y tiene a su cargo también el posgrado de seguros que se hace todos los años con carácter intensivo durante el mes de julio. Felipe, adelante, bienvenido. Muy buenos días. Agradezco a las autoridades de esta facultad, a las autoridades del Departamento Económico Empresarial, a todos los quienes han colaborado para que este congreso pudiera llevarse adelante y concretarse. Voy a tratar de ser lo más breve posible, porque luego tenemos la exposición de la doctora Kelmermacher de Carlucci, que tanto ha contribuido en tantas ramas del derecho, incluido especialmente el derecho de seguros. Antes de comenzar, y vinculado con el tema, quiero rendir un particular homenaje al profesor Isaac Alperín, de esta casa de estudios. Cuando John Fitzgerald Kennedy, en 1962, dio aquel famoso discurso en el Congreso de los Estados Unidos, consumidores en definitiva somos todos, en realidad ya en la obra de Alperín, Contrato de Seguro, y el proyecto anterior a ese discurso, todo ello ya contemplaba normas protectoras que tutelaban a los asegurados, inspiradas fundamentalmente en la ley alemana y en la ley suiza, ambas de 1908. También es bueno rescatar, porque el título del Congreso lo menciona, a la empresa, el proyecto de Alperín tampoco descuidaba los aspectos técnicos y la empresa en la actividad aseguradora. Sobre la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor al contrato de seguro, es una temática que no termina de ser pacífica. Por supuesto que podemos ir a algunos ejemplos de los temas que hoy están en debate y que son solo, en mi particular manera de ver, son solo un comienzo del problema y no una llegada o punto de destino. El plazo de prescripción aplicable al contrato de seguro frente al plazo de prescripción previsto en la Ley de Defensa del Consumidor. El riesgo en el contrato de seguro y la aplicación o no a la interpretación del riesgo del artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor. Los daños punitivos, la franquicia en el seguro de responsabilidad civil, las cláusulas base reclamación o claims made en el caso de profesionales, abogados, escribanos, médicos, directores, gerentes de empresas. Las cláusulas base reclamación en el seguro ambiental. Los alcances del seguro obligatorio automotor previsto en la Ley Nacional de Tránsito 24449, a la cual adhirieron prácticamente todas las provincias, frente al alcance reglamentado por la Superintendencia de Seguros de la Nación de ese mismo seguro, hoy cristalizado básicamente en la Resolución General 36.100. Frente a la responsabilidad del asegurado, si la obligación del asegurador es solidaria por aplicación del artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor. La intermediación de bancos y entidades financieras en la contratación de seguros ante un público casi en su totalidad desprovisto mayormente de conocimientos relevantes sobre la cobertura que se propone contratar, desconocimiento que por supuesto persiste después de haberse celebrado el seguro. Es decir, son solo el comienzo de los puntos que comienzan a debatirse, a lo que viene a sumarse una cuestión más
que va a ser un dolor de cabeza en los próximos tiempos, producto de la depreciación monetaria. Es decir, basta ver una póliza automotor para ver las cifras a las cuales ha quedado reducido la suma máxima en el seguro obligatorio automotor, y en lo que sería el tramo voluntario, estamos hablando de para automotores particulares 3 millones y para camiones 10 millones, ya cifras que eran muy importantes hace 8 o 10 años siguen manteniéndose, pero ante un siniestro grave o con un siniestro con múltiples damnificados, verdaderamente no van a alcanzar. Otro aspecto que me parece de suma relevancia, verdaderamente viejo en el derecho de seguros, pero una deuda pendiente, es la transparencia en el contrato de seguro. Es decir, el empleo de un lenguaje que sea claro, que sea comprensible, que en definitiva no haría más que cumplir con la manda del artículo 42 de la Constitución Nacional. Es decir, dar al consumidor y al usuario una información adecuada y veraz. Por supuesto que pienso, y en esto también lo ha destacado el profesor Stiglitz, es preciso del consumidor también un comportamiento responsable. Pero mi experiencia personal me indica que tanto en los seguros individuales que contratamos todos como en los seguros de grandes riesgos que contratan las empresas, y aunque les parezca increíble, es un lugar común que la póliza se lee luego de ocurrido el siniestro. Quiero dar un ejemplo de ver las proyecciones de la Ley de Defensa del Consumidor respecto del contrato de seguro tomando el plazo de la prescripción liberatoria. Por supuesto, para aquella doctrina que sostiene la inaplicabilidad de la Ley de Defensa del Consumidor al contrato de seguro, estaría todo solucionado y el plazo se mantendría de 1 año. Quienes sostienen una posición diametralmente opuesta, el plazo sería de 3 años. Y hay incluso posiciones jurisprudenciales sostenidas por la Suprema Corte de Tucumán, Sala Civil y Penal, inclusive decisiones de la Sala C de la Cámara Nacional Comercial, que distinguen según que, digamos, cuál sería el fundamento esencial del reclamo. Si el reclamo estaría centralmente basado en la Ley de Defensa del Consumidor, pues entonces en esos casos regiría el plazo de 3 años, pero de lo contrario regiría el plazo de 1. Es decir, en esta interpretación no habría una reforma, una modificación del plazo, sino una ampliación del mismo cuando se funde propiamente en la Ley de Defensa del Consumidor, a partir del texto del artículo 50 de la 24240, cuando habla de las acciones y sanciones emergentes de esta ley. Indudablemente es preciso en esto una clarificación normativa, brindar certeza. Yo personalmente no voy a ahorrar, por supuesto, mi opinión aquí, una opinión que me ha costado, pero he llegado a la conclusión de que el plazo aplicable al contrato de seguro es el plazo de 3 años. De lo contrario, me parece que la Ley de Defensa del Consumidor verdaderamente se terminaría aplicando a un grupo muy reducido de actividades en nuestra economía. Ahora bien, admitir un plazo de 3 años no es el plazo general de prescripción del contrato de seguro en el derecho comparado. Es decir, aumentar el plazo lleva consigo la posibilidad de un aumento de la prima que vamos a terminar pagando entre todos. Es decir, no es neutro, significa lo que se incrementa por inmovilización de reservas, por intereses en la composición de la prima, termina influyendo en el otro aspecto. Otra pincelada que me parece que es de actualidad
es los límites de cobertura, los límites de sumas de cobertura en el seguro de responsabilidad civil. Todos conocen el plenario Barrio, la decisión que se tomó con relación a la franquicia en el transporte público automotor de pasajeros, y parecía que la cuestión iba a quedar ceñida a ese tipo de transporte nada más, y a ese solo límite, los límites inferiores, los límites de franquicia. La Corte también es conocida por todos ustedes, la posición contraria al plenario Barrio. Yo creo que a esta altura ha dictado más de 600, 700 u 800 sentencias, incluso dejando sin efecto la sentencia del plenario Barrio. Bueno, todo parecía tranquilo en materia de límites de sumas. Todo se discutía por la parte inferior de las coberturas, la franquicia, pero sobrevino el criterio de la Corte en los casos Ortega y Berdichevsky, en el transporte ferroviario, con franquicias verdaderamente elevadísimas, un verdadero despropósito. La Corte, a mi juicio, en esas decisiones, toma un camino que no se concilia con las 700 u 800 sentencias que ha dictado en materia de franquicia. Esto a su vez tiene sus efectos en el contrato de reaseguro. Esto es importante también tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque en la medida en que los reaseguradores no tengan claro cuáles son los límites de la cobertura del contrato de reaseguro, los aseguradores solventes son los que van a ser disuadidos de querer participar o van a querer reducir su participación en los grandes riesgos. Quizás por aquello que expresó el doctor Lorenzetti en su voto, creo que fue en Cuello, nadie dispondría de un capital para asegurar si no conoce cuál es la responsabilidad que asume. Personalmente pienso que desatender las reglas técnicas del contrato de seguro, ignorarlas, es un aspecto que en el largo plazo, mediano plazo, no va a beneficiar al conjunto de la ciudadanía, incluidos entonces los consumidores. Cambios legislativos. En estos momentos el Congreso de la Nación está tratando el proyecto de Código Civil y Comercial. Es un momento de articulación legislativa, por lo menos lo planteo con relación a derecho del consumidor y seguros. Se debería producir modificaciones legislativas en la Ley de Contrato de Seguro, en la Ley 20.091 que regla la actividad, en la Ley 22.400 de productores y asesores de seguros, en caso afirmativo. Y aquí está, para mí, lo más difícil, es cómo abordar esta intersección entre el derecho de los consumidores y el derecho de seguros. Es decir, no adoptar soluciones que terminen significando neutralizar las normas de tutela de consumidores, ni abordar soluciones que en definitiva impliquen descuidar la técnica, porque eso va a traer también sus consecuencias. Esta es mi posición. La dificultad, repito, es cómo realizar este cambio. Hay básicamente a la vista tres planos en este análisis que yo les vengo formulando. El plano del contrato de seguro, el plano de la empresa de seguros y el control de su actividad, un segundo plano, y un tercer plano, y muy importante, que es la tutela de los consumidores y usuarios. Para aquellos que consideran que con el control de la Superintendencia de Seguros está todo resuelto y por lo tanto no debería aplicarse la Ley de Defensa del Consumidor, la respuesta ya está dada. El acento, al menos formalmente, está puesto en el contrato de seguro y en la empresa y su control. La cuestión de la tutela aparece desplazada a un último plano. Pero también prestigiosa doctrina, ya en sentido contrario, ha sostenido
que la Ley de Defensa del Consumidor, y más aún a partir de su última reforma con la Ley 26.361, ha venido a reformar gran cantidad de disposiciones de la Ley de Contrato de Seguro. Por lo tanto, primaría, desde el punto de vista, me parece que en este plano se está poniendo un gran acento en el plano de la tutela del consumidor, pero hay para mí un descuido con consecuencias prácticas muy importantes con respecto a los otros dos planos, que son el contrato de seguro y la empresa y el control de la actividad. Por supuesto, si estamos hablando del reconocimiento constitucional del principio de la reparación integral, parecería que el seguro de responsabilidad civil debería ser el 118, el artículo 118 de la Ley de Seguro, en vez de hablar de la medida del seguro, debería hablar de la medida de la reparación integral. Ahora bien, pregunto, ¿quién va a poder solventar una prima de semejantes características? Esto no lo vi, es un tema que no lo vi tratado por quienes propugnan propasar los límites del artículo 118. ¿Cómo tratar de resolver entonces estos innumerables conflictos que solamente se están bosquejando, están asomando? Es decir, en primer lugar, es perentorio, es importantísimo la sanción de un régimen de seguro obligatorio automotor, un régimen sistemático, con un aumento sustancial de la cobertura en comparación con lo que ya está previsto en la resolución 36.100. Creo que además esto tendría el beneficio de no torturar los textos legislativos de la Ley de Seguros, de la 17418, de los artículos 109 y siguientes, para evitar que por las decisiones que adoptemos en una rama particular de la responsabilidad civil termine afectando al árbol, que es el conjunto de normas centrales del seguro. La ley alemana de 2008 renovó después de 100 años su ley de seguros y a continuación de lo que serían nuestras normas de seguros, incluyó un capítulo sobre seguros obligatorios. Yo creo que ahí hay un camino para estudiar. Reseño que ese capítulo de seguros obligatorios establece que cuando una ley dispone la obligatoriedad de contratar un seguro, pues las normas son las que dictan a continuación. Y en esos casos es inoponible toda clase de defensas. Creo que este es el camino que está para ser seguido, para ser estudiado, para ser calculado actuarialmente, por supuesto, pero sería inoponible tantas cuestiones que hoy tenemos como culpa grave, mora en el pago de la prima, licencia de conducir, etcétera. Esto fue materia de una ponencia que yo hice en Tucumán. A quienes les pueda interesar la voy a poner a disposición del departamento. Voy a tratar de ir abreviando para no demorar a la doctora Kemmelmacher. Mi posición, en definitiva, creo que va a ser necesaria una armonización de ambas disciplinas, es decir, una armonización que no signifique una supresión de una rama o de la otra, sino de tratar de lograr soluciones equilibradas y soluciones normativas equilibradas, aspectos en la ley de seguros que justificarían estos pequeños cambios son muchos. En el seguro de responsabilidad civil ya he mencionado y son importantísimos, pero tenemos desde ahí hasta el régimen de la reticencia. Debería adaptarse por lo menos el sistema del cuestionario para ganar transparencia. Son numerosísimos, pero creo que acá hay un punto, y con esto voy concluyendo, vinculado a cómo se interpreta el artículo 42 de la Constitución Nacional cuando consagra el derecho de los consumidores y usuarios a un trato equitativo. Vergel y Paola Antonio, siguiendo a un autor francés, Malimbaud, señalaron que el objeto de la tutela otorgada para la protección del consumidor no es hacer triunfar los intereses de una categoría social sobre la otra, sino restablecer un equilibrio de las relaciones contractuales cuando éste se ha roto en perjuicio del consumidor. En definitiva,
creo que la cuestión no está cerrada y creo que una armonización es la que nos va a dar a nosotros frutos duraderos en el mediano y largo plazo. Gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Vamos a unos minutitos a aprovechar al profesor Aguirre que está con nosotros, porque todo lo que ha planteado es muy interesante y se relaciona con lo que hablamos ayer en el tema del consumidor. ¿No es cierto? Este movimiento pendular de un pater familias, que el derecho civil fue sometido durante 150 años por parte del comerciante a su ley, a su jurisdicción, a sus presunciones, a su sistema de prueba, por el solo hecho de contactarse con él y contratar, a un consumidor que, o este pater familias, reinventado consumidor que viene y ahora trae al comerciante a su propio domicilio, a su propia ley, a su propia presunción y demás. Y, como bien señalaba Aguirre, el tema del equilibrio. Lo que ocurre es que en el caso particular del seguro, son muchos los elementos que entran en juego, porque el instituto del seguro ha cambiado a lo largo de la historia y ha cambiado en la realidad económica y social de hoy. El seguro siempre fue considerado originariamente, y así nos fue enseñado por nuestros maestros, por el profesor Alperín, por el profesor Morandi, en esta casa, que nos venían y decían, bueno, es una manera por la cual el sujeto se protege en el caso de un riesgo y una eventualidad. Y en realidad era un contrato entre el asegurador y el asegurado para proteger intereses del asegurado. Y esta es la finalidad del seguro. Y hoy esto cambió. Hoy el seguro es un instrumento de paz social. Y no solamente aquí, en el mundo entero. De hecho, el seguro es más. El seguro se ha convertido no solamente en un instrumento de paz social, sino de un régimen sustitutivo de los mecanismos particulares y típicos de responsabilidad. Hoy el seguro tiene que ver, por ejemplo, en los Estados Unidos, en las empresas de riesgo, y fundamentalmente de riesgo ambiental, el seguro es una suerte de sucedáneo que reemplaza la capitalización. Es decir, o tiene el capital para responder, o tiene el seguro que lo cubre. Hoy el eje del seguro se ha desplazado absolutamente del asegurado a la víctima, que finalmente es un tercero ajeno al contrato de seguro, que ingresa en la ley del consumidor, o pretende ingresar a la ley del consumidor. Ayer el doctor Amial hubo una acaloradísima discusión sobre esto, en toda la ebullición, pero a través de la figura del sujeto expuesto a una relación de consumo. Entonces ahora, imaginemos nosotros que digamos, bueno, el seguro es un problema del asegurado, pero entonces nadie más puede circular. ¿Cómo saber yo en la calle si me pasa algo? La confianza que hay es que uno piensa que está protegido, porque si estamos dependiendo nada más que del patrimonio de cada una de las personas que vive, la paz social se rompe. Por eso el tema del seguro obligatorio. El seguro obligatorio no es un castigo que el Estado intenta ponerle a un señor para que tenga que pagar gastos o alimentar a las compañías aseguradoras, sino trata de establecer un mecanismo de paz social. Entonces, claro, si tenemos dos cosas: no podemos dejar a la gente desamparada con el seguro, pero tampoco podemos liquidar a la aseguradora porque no hay magia. Esto es un sistema que funciona por acumulación, un sistema estadístico de acumulación. En definitiva, el seguro es un contrato, el seguro es un instrumento técnico, pero el seguro en su corazón es un mecanismo financiero. Por eso en muchos lugares de Europa el seguro está dentro de los servicios financieros y están regulados por superintendencias de servicios financieros. Porque de la masa de acumulación y del trabajo de la masa de acumulación contra la estadística de la eventualidad es donde se puede reparar el daño provocado o el interés asegurable en el caso de siniestro. Por eso en los siniestros que no pueden conmensurarse, en el mundo no se aseguran. O se aseguran, pero no se reaseguran. A mí me tocó participar en un seminario muy interesante en España con compañías de seguros, donde vino un representante de la aseguradora más grande del mundo. Y el señor, pues, cuando habló del tema de catástrofes naturales, dijo, sé que hay compañías de seguros que aseguran catástrofes naturales. Yo que soy reasegurador les digo, no tomen ese seguro porque no están reasegurados. Nadie quiere reasegurar una catástrofe natural porque sabe que no la puede pagar. Y por eso salen las cajas compensadoras y por eso los estados tienen que venir a suplir
¿Y por qué no lo cubren? ¿Porque tienen miedo al cambio climático? No, porque no hay posibilidad de establecer en ese punto un cálculo estadístico. No puede haber un cálculo actuarial que nos diga la dimensión del evento y la dimensión del daño a reparar. Y entonces sale el mecanismo. Entonces, claro, ¿cómo hacemos para juntar las dos cosas? Porque el otro tema sería bárbaro, decir, yo protejo a los consumidores, libertad para... Es que no van a cobrar, no van a cobrar, porque los primeros siniestros van a quebrar las compañías. Y por otro lado, si quiero asegurar a todo el mundo, o quiero cubrir todos los riesgos, bueno, hay un costo de prima que hay que pagar. Entonces, queremos prima barata, queremos cobertura alta, queremos bajo costo, cuando la tasa de interés es altísima, cuando la depreciación monetaria es enorme. ¿Cómo hacemos para juntar todo? Y ahora, bueno, todos ustedes habrán leído los diarios esta mañana, pero han visto televisión anoche, la Comisión Bicameral emitió finalmente su dictamen y el proyecto de Código Civil y Comercial va a ser tratado en las próximas semanas en el Congreso, y esto va a reavivar este tema del seguro. ¿Por qué? Porque dentro de los contratos del Código no está regulado el contrato de seguro, se mantiene la ley especial. Independientemente de lo que pueda decir después la jurisprudencia, la mirada del legislador, ¿cuál es? Si yo hubiera querido colocar el seguro como un contrato más, con el mismo régimen de prescripción, con el mismo sistema que voy a tener de unificación de plazos de prescripción en el Código, lo hubiera incorporado al Código, como incorporé otros contratos que estaban en otros lugares, el negocio en participación, lo que fuera, que los mudé y los trasladé al Código. Y el seguro quedó allí, con un estatuto propio, que también seguramente será revisado posteriormente en la legislación. Pero hay una mirada que también condice con la mirada de algunos de los legisladores de este proyecto, que en fallos han sostenido que el seguro queda desplazado o corrido del régimen particular del consumidor. Así que, pero el debate de seguros y consumidores es un debate absolutamente actual, es un debate de un enorme interés para la sociedad, porque vuelvo a repetirles el traslado, el cambio del eje, de la mirada del seguro, es un cambio fundamental, no solamente en el contrato, es un cambio en el sistema. Es un cambio en el sistema. Toda la doctrina elaborada sobre los parámetros clásicos del seguro se derrumba, porque todos los seguros pasan a ser una cuestión de paz y convivencia social. El seguro de salud, el seguro de retiro, el seguro de responsabilidad civil, el seguro de accidentes especialmente, el tema de la protección de los bienes necesarios para la vida, para el desarrollo de la profesión, todo está envuelto de algo que si se pierde, hay el interés asegurable, las cosechas, el cambio climático, la cuestión ambiental, es enorme lo que ha ocurrido y el seguro necesita una nueva mirada. Ahora, si la miramos nada más desde el punto de vista del consumidor, vamos a destruir el seguro. Y si la miramos solamente desde el punto de vista de las empresas, vamos a destruir el consumidor y tampoco va a haber paz social. Entonces, no sé, ¿cuál sería el equilibrio, Felipe, para...? Lo que yo creo, o por lo menos lo que yo vi, me han contado un poco la charla del día de ayer, acalorada charla, yo por lo menos no conozco ningún sistema que esté asentado en los límites del seguro de responsabilidad civil a las resultas de la interpretación judicial. Yo no lo conozco, sino que hacia la esencia, la actividad, el poder mensurar la responsabilidad para poder cotizar la prima. Ahora, que nuestra legislación ha quedado demorada y retrasada, eso es un hecho cierto. Es decir, hay cosas para mejorar. Repito, el seguro obligatorio automotor, darle una ley especial. Al seguro de responsabilidad civil general, quizás segmentarlo, como por ejemplo en el caso de la actividad ferroviaria. Esto es un tema sumamente difícil y me gustaría preguntarles hoy a ustedes si saben
cuál es la cobertura que tienen, por ejemplo, un ferrocarril como el Sarmiento en estos momentos. Es decir, hay que pensar muy bien el equilibrio. Hay muchas cosas para mejorar. A veces las soluciones en la ley de seguros, creo que en esto también era un poco la idea de Alperín, era a veces un poco terminante, ¿no? Es decir, si había una falta, de repente se podía llegar a perder todo. Es decir, ¿por qué ahí sí, en cambio, no dar intervención a los jueces y graduar las soluciones, ¿no? Y quizás, porque de lo contrario, en fin, no se quedan las disposiciones totalmente desvirtuadas. Hay mucho por hacer, hay mucho por hacer y para mejorar. Pero repito, creo que hay que tener en cuenta los tres planos, porque centrarlo en uno solo, olvidando los dos, no está desprovisto de consecuencias. Muy bien, muchas gracias. Damos un aplauso al doctor Aguirre. Invitamos a la doctora Ida Kemelmacher de Carlucci, una queridísima amiga, una de las más grandes figuras del derecho argentino y latinoamericano, de quien yo no digo el currículum porque a ella le molesta que lo digan, porque es tan largo que nos lleva la charla completa. Pero decir que es conocida no solamente por su obra académica, sino también a través de los fallos cuando integró la Suprema Corte de la provincia de Mendoza, que es mi provincia también, y es un lujo tenerla con nosotros, y va a hablar del derecho del consumidor del mundo actual, visto especialmente desde el derecho a la salud. Bienvenida. Y aparte, me he portado bien porque le he devuelto al marido en tiempo y forma. Sano y salvo. Sano, no sé si salvo. Sano y salvo. Sano y salvo. Esta mañana comprobé eso. Comprobé, está muy bien. ¿Voy a ponerme ahí? ¿O ¿Cómo? tenés para...? ¿Está? Ponete de acá. Y bueno, si quieres hablar del podio también, lo quieras. Lo que prefieres. Sí, porque entonces... Ah, no sé si está prendido este. No, está bien, está bien. No. Sí, está prendido, ¿eh? Si quieres hablar de acá. Pero déjame aquí. A ver. Ahí está. Voy más cómodo con esto acá. Bueno, no me duele. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, Daniel, por esta invitación. Y gracias a ustedes también por estar aquí un viernes a la mañana escuchando sobre estos temas tan importantes. Quizás antes de empezar con la charla mía, me gustaría aclarar por qué no hemos tocado la ley de seguros. No, usted es buenísimo. Porque lo que se ha dicho acá es muy importante, muchísimo más importante lo que yo voy a decir. La comisión, el primer problema con el que se enfrentó fue el fenómeno de la descodificación. Entonces, ¿qué hacíamos con este fenómeno de la descodificación? A nosotros nos dieron un año para presentar un proyecto de Código Civil y Comercial unificado. No podíamos entrar a revisar todas las leyes especiales. Eso era una tarea imposible de realizar en un año, y ni en 2 ni en 3. Entonces la comisión decidió mantener todo lo que eran estatutos cerrados. Cerrados en el sentido de que conforman un cuerpo normativo. Todos sabemos que ninguna ley está en el aire, sino que está en un sistema. Pero lo que eran estatutos como la ley de concursos, la ley de la navegación, todas estas cosas, todos estos desgajamientos que tuvo originariamente el derecho comercial, los íbamos a mantener, porque no mantenerlos implicaba, primero, un problema de imposible cumplimiento. Y esto ya lo decían los romanos, nadie está obligado a lo imposible. Y tocar la ley de seguros, señores, a nadie se le pasa por la cabeza pensar que es neutral. Acá el doctor Aguirre ya ha mostrado gran parte de los problemas. Si nosotros tomábamos la ley de seguros para modificar todo lo que la ley de seguros necesita ser modificada, este proyecto nunca iba a salir. Hay que decir las cosas como son. Los lobbies, y no solamente los lobbies en el sentido negativo, sino en el sentido positivo que se ha expuesto en la conferencia anterior. Hay muchos equilibrios por realizar. Entonces nosotros decidimos dejar eso como está. Dejar la ley de seguros, tener confianza que algún día el Parlamento argentino hará lo que hizo el Parlamento peruano, tomar el proyecto del doctor Stiglitz y sacar esa ley, que está muy bien, con algunas modificaciones que se le podrán hacer,
pero no tocar la ley de seguro. Y con la ley de protección de los consumidores, la comisión redactora ha tenido muchos problemas con el Poder Ejecutivo, porque desde el Poder Ejecutivo no se ha querido tocar la reforma del año 2008. Entonces, al no querer tocar esa reforma, ahora se han producido problemas como este. Nosotros habíamos incorporado los llamados daños punitivos al Código Civil para hacerlos efectivos en un ámbito muy importante, como es el del derecho al ambiente. Porque hoy en el sistema argentino hay una gran incongruencia. Los daños punitivos, los mal llamados daños punitivos, están para la ley de protección de los consumidores y no están para los que contaminan el ambiente, lo cual es una barbaridad. Entonces nosotros incorporamos esos daños punitivos al código para aquellos que con gran menosprecio destruyen bienes colectivos. Pero la fórmula que le dimos a esos daños punitivos es la que responde a la tradición de los daños punitivos. Como estos mal llamados daños punitivos son un plus, porque a mí me están indemnizando el daño patrimonial, el no patrimonial, me están indemnizando todo, y por encima viene el daño punitivo, nosotros lo hemos regulado como más o menos se entienden en los Estados Unidos, o sea, para aquellos que con grave menosprecio causan esos daños y a los bienes colectivos. Para que no quedara incongruencia, modificamos el 52 bis de la Ley de Protección de los Consumidores, que en nuestra opinión, no solamente la nuestra, de los grandes del derecho al consumo argentino, hablo de Gabriel Stiglitz, hablo de Daniel Pizarro, hablo de todos aquellos que han criticado, que siendo los padres del derecho al consumo en Argentina, han criticado la redacción del 52 bis. Primero porque habla del mero incumplimiento y después porque hace responsables solidarios a todos los de la cadena, aunque no hayan cometido ni la más mínima de las faltas. Pero entonces, como nosotros habíamos producido esa modificación y no se quiere tocar lo que se han considerado avances de la última modificación a la Ley de Protección de los Consumidores, no sacaron los daños punitivos, estas sanciones pecuniarias disuasivas que nosotros habíamos incorporado para dejar en la Ley de Protección de los Consumidores las cosas como están. Y en materia de plazo de prescripción, ¿cuál es el problema que generó la reforma de la Ley de Protección de los Consumidores? Con este afán de todo para los consumidores, pero sin atender a problemas de la seguridad jurídica, como son los de la prescripción. La prescripción es una figura jurídica que se funda en la seguridad. Por lo tanto, no puede estar sujeta, como recién mencionó el doctor Aguirre, a la interpretación jurisprudencial, y que cada uno diga una cosa y el otro diga otra, porque eso crea inseguridad y la prescripción está fundada fundamentalmente en el valor seguridad jurídica. Entonces, lo que nosotros hicimos fue decir, para la Ley de Protección de los Consumidores, dejamos el plazo de 3 años, pero sacamos lo que crea gran inseguridad a las aseguradoras. Porque es cierto esto de que no hay prácticamente ley en el derecho comparado que la lleven a 3 años. Pero con 3 años, si yo digo 3 años, sé que son 3 años, puedo hacer cálculos. Lo que no puedo hacer es cálculos con un artículo como el que tiene hoy la Ley de Protección de los Consumidores que dice 3 años, excepto que la acción de fondo tuviese un plazo mayor, de mayor protección. Y eso es lo que me puede llevar a mí a 10 años. Y eso es lo que no puede soportar una compañía aseguradora. Entonces nosotros habíamos modificado, y eso no sabemos cómo ha quedado, la Ley de Protección de los Consumidores también en ese artículo para que sean 3 años. Entonces, los aseguradores saben que son 3 años y son 3 años. Y harán sus cálculos, se aumentarán las primas, estamos de acuerdo, pero mucho menos de lo que la están aumentando ahora frente a la inseguridad jurídica. Así que discúlpenme esta aclaración, pero es que la conferencia anterior fue muy importante y se dijeron cosas muy interesantes. Me parecía que hubiese sido bueno yo plantear, así que
No, pero me parece perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, entonces cuando mi querido amigo Daniel Vitolo me dio este título, El derecho al consumidor en el mundo actual, dije yo, Entonces hay que achicar, es más o menos como cuando vienen los chicos que dicen quiero hacer mi tesis doctoral y nos traen un tema amplísimo, no, le decimos achique, porque si no, no va a poder hacer la tesis. Bueno, entonces yo lo he achicado, visto especialmente desde el derecho de la salud, pero además ese achicamiento se va a producir porque voy a mirar específicamente la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de derecho a la salud. Eso es lo que vamos a ir comentando. Bueno, muy bien. Lo primero que tenemos que señalar, y ya se señaló acá también cuando el doctor Vito lo decía, el seguro es un contrato que tiende a la paz social. Y también el doctor Aguirre mencionó estos otros valores, que no son lo de las reglas, el articulito tal, sino que son los principios generales. ¿Y eso por qué? Porque nosotros todos estos temas los hemos subido al derecho constitucional. Es lo que hace el proyecto. El proyecto se abre con artículo 1, que menciona las fuentes, y entre esas fuentes, lo primero que está es la ley, pero interpretada a la luz de la Constitución y de los tratados internacionales ratificados por la República Argentina. O sea, este proyecto parte de la base de la constitucionalización del derecho privado. Eso significa admitir lo que los alemanes llaman esto del Drittwirkung. Y es muy importante esto en materia de seguro. ¿Qué quiere decir eso? Que los derechos constitucionales no solamente se le reclaman al Estado, esta visión de verticalidad que fue como nosotros aprendimos el derecho constitucional en la facultad. Derecho constitucional, derecho público, relaciones verticales, sujeto Estado. Sino que los derechos fundamentales también se le pueden exigir a los particulares. Y por eso le puedo exigir a una compañía aseguradora el respeto a mi derecho a la dignidad, que es un derecho constitucional. Y le puedo estar reclamando a la empresa que contamina la protección del medio ambiente, que también tengo en el derecho constitucional. Entonces, es esta nueva visión, mire señor, esto no es solamente acá relación horizontal, sino que son todas cosas que hacen a la paz social, a todos estos valores que han sido siempre constitucionales. Y esto en la Argentina, se apruebe o no se apruebe el proyecto, en materia de consumidores no se puede discutir, porque el derecho al consumo se incorporó a la Constitución en el año 1994. Y ahí recordábamos recién el artículo 42, lo volvemos a recordar, ahí lo tienen en pantalla, dice, los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo, y acá vamos entrando en el tema que me achiqué, a la protección de su salud, a la seguridad y a los intereses económicos. Las autoridades deben proveer a la protección de esos derechos y a la calidad y eficiencia de los servicios públicos que tienen a su cargo esas prestaciones de salud, diríamos nosotros en este caso. Entonces, sobre la base de ese artículo, les decía yo recién, el artículo 1 del proyecto dice, los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables. La interpretación, acá le han, según vi ayer en el diario, le han hecho una pequeña modificación, pero en sustancia es lo mismo, le han sacado esa parte, la interpretación debe ser conforme, dice los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, coma, a la luz de la Constitución Nacional, los tratados en los que la República sea parte, está bien, ¿sí? A tal fin se tendrá en cuenta la jurisprudencia en consonancia con las circunstancias del caso, eso también lo sacaron. Entendieron mal el artículo, creen que nosotros pusimos que la jurisprudencia es fuente del derecho. No, lo que nosotros habíamos puesto en el texto, ahí lo tienen, es que se debe tener en cuenta la jurisprudencia. Y eso es lo que hacemos siempre. ¿Qué abogado cuando hace los alegatos no le pone la jurisprudencia? ¿Y qué juez cuando hace una sentencia no cita la jurisprudencia? El abogado que no la cita o el juez que no la hace, que es lo que le decimos uno a los otros de un lado y del otro lado del mostrador. Vea qué bruto que es este, que vago, que ni siquiera busca un caso. Bueno,
Y después viene la regla típica de las costumbres, de los usos, que como este es un código unificado, también habla de las prácticas. Originariamente, cuando habíamos redactado el artículo, no decía prácticas, pero el doctor Echeverri, profesor de esta facultad, me escribió un mail, me dice: Aida, estás en un código unificado, te hay que hablar de las prácticas, en el derecho comercial son muy importantes, y por eso se incorporaron. Muy bien. Entonces, tengo la Constitución, tengo también los tratados. ¿Y por qué es muy importante mencionar a los tratados? Estos tratados de derechos humanos son muy diferentes a los tratados de derecho público que yo estudiaba en la facultad, allá lejos y hace tiempo. El profesor, cuando nos preguntaba de esa materia, ¿cuántos pitos toca el barco inglés cuando se encuentra con el francés en el medio del mar? Estas eran las cosas del derecho público internacional que nosotros estudiábamos. Bueno, no, hoy los tratados de derechos humanos, lo ha dicho esto la Corte Interamericana en numerosas ocasiones, en particular la Convención Americana, no son tratados multilaterales de tipo tradicional, concluidos en función de un intercambio recíproco de derechos para el beneficio común de los Estados. Su objeto y fin son la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos. Por lo tanto, al aprobar esos tratados sobre derechos humanos, los Estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones. Y esas obligaciones las asumen no en relación con los otros Estados, las asumen hacia los individuos que viven en su jurisdicción. Quiere decir entonces, esto es muy importante, porque si yo tengo un tratado como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, Pacto San José de Costa Rica, llamémosle como queramos, y no se cumple acá, yo tengo una acción para reclamarle al Estado que la cumpla. Eso no era así en el derecho internacional público de hace 30, 40 años. Esto ha empezado a ser así merced a que hoy tenemos tratados internacionales de derechos humanos. Si yo bajo ese principio al derecho a la salud, me encuentro también con jurisprudencia de nuestra Corte que dice: el derecho a la salud no es un derecho teórico, debe ser examinado en estrecho contacto con los problemas que emergen de la realidad social y penetra inevitablemente tanto en las relaciones privadas como en la semipúblicas. O sea que también tengo ese principio constitucional de la protección a la salud de los consumidores que la Corte me está diciendo penetra también en estas relaciones. Y si yo miro la Ley de Protección de los Consumidores, su texto actual, y eso nosotros no lo habíamos modificado, y ahí está, cuando habla del proveedor, dice persona física o jurídica de naturaleza pública o privada. O sea que no hay ninguna duda que todos estamos obligados. Muy bien. Nuestros autores de derechos de los consumidores, y hablo de profesores de las nuevas generaciones y que son hoy la voz cantante en estas materias, las voces serias de estas materias, como es, por ejemplo, el doctor Carlos Hernández, profesor de la Universidad de Rosario, él dice: el acceso a la salud de los usuarios del servicio es un derecho humano. O sea que ya me fui a los derechos fundamentales, me fui a los derechos humanos, me fui al Pacto San José de Costa Rica. Y esto, insisto, no es solamente lo que dice el doctor Hernández, sino que vamos a ver, es lo que dice nada más ni nada menos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es el problema con la jurisprudencia de la Corte? Convengamos que es bastante poco conocida la jurisprudencia de la Corte Interamericana, especialmente por los abogados. En las universidades, en las materias obligatorias, se estudia poco. Algún alumno hará algún curso interesado por esta jurisprudencia y la conocerá. Pero convengamos que ni las revistas de mayor difusión, ni la mayoría de las facultades tienen una cátedra específica para analizar esta jurisprudencia. Y esto es serio y es grave para nosotros, porque la Corte nuestra viene diciendo, a partir del caso Maceo, que tras la reforma constitucional del año 1994,
no solamente tenemos que tener en cuenta la convención, sino que lo que tenemos que tener en cuenta es la interpretación que de la convención hace la Corte. O sea que si los abogados y los jueces no conocemos esa interpretación, podemos generar algo muy importante que es la responsabilidad internacional del Estado. Y en estos últimos 2 años, la Argentina viene siendo condenada en varias sentencias, más de una. Y tenemos que poner las barbas en remojo porque en todas esas condenas que hemos sufrido, en la mayoría de ellas se habla de un derecho muy importante que tiene la Convención, que es el derecho a que los juicios concluyan dentro de un plazo razonable. Y si abogados chicaneros, jueces no demasiado trabajadores, sistema judicial burocratizado, interpretación con excesos rituales de las normas procesales, todo eso nos lleva a dilatar los procedimientos. Señores, eso es una causa de responsabilidad internacional del Estado. Y el que paga es el Estado, es decir, todos nosotros con el presupuesto. O sea que los abogados chicaneros, eso están comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado también. En esto tenemos que empezar a pensar. Esto también es paz social. Entonces, no podemos seguir con esto. Bien. Y la Corte Interamericana, ¿qué es lo que nos ha dicho? Que hay que hacer control de convencionalidad, o sea, ver si la norma interna y la situación coincide o no con el Pacto de San José de Costa Rica y, por supuesto, con la jurisprudencia, y que ese control de convencionalidad debe hacerse de oficio, aun cuando nadie nos pida a los jueces ese control de convencionalidad. Esto que estamos diciendo no es solamente de la Argentina, otras cortes interamericanas han dicho lo mismo, como todos esos países que tienen ustedes ahí, Costa Rica, Bolivia, la República Dominicana, aunque por ahí se olvidan de esto que pusieron acá. Por ejemplo, la República Dominicana acaba de sacar una sentencia que ha sido tremendamente criticada en materia de nacionalidad de los niños que nacen de padres haitianos, pero han nacido en la República Dominicana. Y a eso no le aplicamos el ius soli. Y lo dejamos. Entonces, cuando la Corte Interamericana en su momento condenó a la República Dominicana por ese sistema, porque la mayoría de esos niños son niños que pertenecen a familias muy vulnerables y nunca van en forma inmediata a ser inscritos al registro. Lo llevan después de vaya a ser cuánto. Entonces los dominicanos establecieron una normativa que tiene 11 requisitos a cumplir. Y entre esos 11 requisitos normalmente no se pueden cumplir porque a su vez los padres son inmigrantes ilegales. Entonces dejamos a estos niños ahí. Bueno, la Corte Interamericana sancionó a la República Dominicana y en agosto de este año la República Dominicana, la Corte Constitucional de la República Dominicana acaba de decir que esa jurisprudencia no se aplica, la de la Corte Interamericana, porque está equivocada. Y porque esos niños en la República Dominicana no son apátridas porque pueden ser haitianos. Una locura. Porque esos niños no han pisado jamás el territorio haitiano. Cuento esto, que son barbaridades, para que ustedes vean a las barbaridades a las que podemos llegar si nosotros no aplicamos la jurisprudencia de la Corte Interamericana y por qué tenemos que conocer esa jurisprudencia. Bien, entonces, hay muchas de estas sentencias que tienen estrecha vinculación con el derecho a la salud como un derecho humano de los consumidores de los servicios de salud. Y a eso es que me voy a referir ahora. Quizás el leading case en esta materia es un caso contra el Brasil, que se llama Jiménez López contra el Brasil, de julio del 2006.
Este es un señor carente de salud mental, que termina muriendo en estos establecimientos. Ojo, no nos asustemos nosotros, porque por mucho que hemos hecho con la ley de salud mental, etcétera, seguimos teniendo lugares para la gente carente de salud mental que son un horror. Pero todo lo que se encuentra en esas sentencias sobre el Brasil, pero de años anteriores, presumo yo también que Brasil ha mejorado ese sistema de salud. Pero todo lo que se cuenta ahí es, bueno, directamente un horror. Entonces, ¿qué es lo que dijo ahí la Corte en este caso contra el Brasil? Dice, los estados tienen la obligación de prevenir que terceros interfieran indebidamente en el goce de los derechos a la vida y a la integridad personal, particularmente vulnerables cuando una persona se encuentra bajo tratamiento de salud. O sea, evidentemente cuando yo estoy sometido a un tratamiento de salud mental, soy una persona especialmente vulnerable, porque mi capacidad para decidir, para decir qué es lo que quiero, qué es lo que dejo de querer, esa está especialmente debilitada. Entonces la Corte dice, señores, en las personas especialmente vulnerables hay que tener especial atención. Enseguida vamos a ver la comparación que hace uno de los grandes jueces de la Corte, el doctor Sergio García Ramírez, sin desmerecer a nadie, pero para mí el mejor juez que ha tenido la Corte Interamericana, el mexicano, cómo compara esa situación con las personas privadas de libertad en las cárceles. Cómo se comparan los detenidos en las cárceles con los internados en estos establecimientos. Entonces, la Corte dice que aquí hay obligaciones positivas a cargo de los estados. El Estado no simplemente le dice, mire, yo dejo que las clínicas privadas, públicas hagan lo que se les haga. No. Mire, acá hay obligaciones positivas acentuadas cuando tengo personas especialmente vulnerables. Por ejemplo, en el caso Artavia Murillo contra Costa Rica, este es un caso que nos permitió a nosotros decir el artículo 19, tan criticado por muchos sectores de la población del proyecto, pasa el test de constitucionalidad, porque el punto central del caso Artavia es que declararon que los embriones in vitro no son personas. Esto dijo la Corte en el caso Artavia. Pero además de decir eso, dijo cosas muy importantes en materia de salud. Y ahí dijo, no basta con que los estados se abstengan de violar los derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición social, personal o por situaciones específicas en las que se encuentra. Vuelvo entonces a este leading case contra el Brasil, Jiménez López. Ahí, este juez García Ramírez dijo, el goce y ejercicio del derecho se garantiza a través de abstenciones, pero también de prestaciones. La función garantista del Estado que se abrió paso a través de los derechos de la primera generación y su consecuente observancia por el Estado, regularmente una observancia negativa. Los derechos de la primera generación, mi derecho a la libre expresión, ¿en qué consiste? Bueno, que yo estoy hablando acá y aunque hable mal del gobierno, no puede entrar por ahí el guardia de seguridad y llevarme diciendo que estoy hablando mal. Eso son abstenciones por parte del Estado. No la detenga, déjela hablar. Pero eso no es así hoy en el derecho constitucional. No son solo las abstenciones, esto lo ha dicho muchísimas veces en nuestra Corte también, sino que lo que hay que avanzar, ¿no es cierto?, y se avanzó con los derechos de la segunda generación, que trajeron consigo la exigencia de promociones y prestaciones públicas. El cumplimiento de estas obligaciones positivas es necesario con mayor intensidad en el caso de las personas vulnerables. ¿Por qué? Porque el Estado es garante. ¿Qué quiere decir que el Estado es garante? Y sigue diciendo el juez García Ramírez, quien actúa como garante de algo o de alguien, es decir, quien asume la función de garantizar la protección de ciertos bienes a favor de determinadas personas, adquiere el deber de brindar cuidados a esos bienes y personas compatibles con la tarea que asume, en un total acuerdo por el respeto de la voluntad. Pleno conocimiento del riesgo real y de la situación de vulnerabilidad en la que permanecen los miembros de la comunidad Chaco-Yamaxa. Esto es los paraguayos, pero nosotros, ¿cuántas veces tenemos los indios todo eso ahí peleando en la Plaza de Mayo que ni siquiera los escuchan?
que cuando piden audiencia ni le dan la audiencia. Y hay que ir al Chaco y hay que ir a Formosa para ver cómo viven esas comunidades. Así que no nos asustemos de los paraguayos, porque el límite de esto es político, pero la situación de los pueblos no varía demasiado, allá y la nuestra, ¿no? Entonces dice, en especial los niños, mujeres embarazadas y ancianos, así como de su mortandad. Los líderes de la comunidad habían remitido al INDI un informe antropológico en el que se detallaba que se estaban produciendo muertes en la aldea de la comunidad Saxoyamaxa y que sus miembros por años no han tenido la visita de ningún doctor, enfermera, promotor de salud que los atienda. El año pasado murieron unos 4 menores de edad y todos esos datos pertenecen a ellos, ¿sí? Entonces, si el Estado es garante de los servicios de salud, tenía que prestarlos. Pero lo importante, y vuelvo a este otro caso del Brasil, es que ahí, en el caso de los paraguayos, era el Estado quien había incumplido. Pero en el caso de los brasileños, lo que le dice la Corte Interamericana es, usted es garante aun cuando esas prestaciones de salud la den a los consumidores entes privados. Porque este brasilero se murió en un hospital que era privado. Pero lo mismo lo hicieron responsable al Estado, por la mala situación de ese hospital privado. Entonces, dijo ahí la Corte, los supuestos de responsabilidad estatal por violación a los derechos consagrados en la Convención pueden ser tanto las acciones o la omisión atribuibles a los órganos del Estado, como la omisión del Estado en prevenir que terceros vulneren los bienes jurídicos que protegen los derechos humanos. Fíjese, la descripción de esta casa de reposo, entre comillas. Nuestra casa de reposo Guararapes, en donde falleció este tal López, un hospital privado de salud, que había sido también contratado por el Estado para prestar servicios de atención psiquiátrica bajo la dirección del Sistema Único de Salud. Y actuaba como unidad pública en nombre y por cuenta del Estado. Por consiguiente, el Estado es responsable por la conducta del personal de la casa de reposo, que no son funcionarios públicos, no son sus empleados, pero lo mismo responde, la que ejerce los elementos de autoridad estatal. Por eso ese proyecto que acaba de mandar el Poder Ejecutivo sobre responsabilidad del Estado, diciendo el Estado nunca responde cuando ha concesionado, esto no va con la salud, esto está en contra de lo que dice la Corte Interamericana. Ya tenemos una ley que de por sí no pasa el control de convencionalidad. Así, derecho. Materia de salud no puede decir eso. Por favor, que lean esta jurisprudencia. El voto del doctor García Ramírez en este caso dice, cuando el Estado resuelve trasladar a otras manos la prestación de un servicio que naturalmente le corresponde, no queda desvinculado en absoluto, es decir, excluido de su responsabilidad estricta de la atención que se le brinda a la persona cuyo cuidado está a cargo de un tercero. La encomienda es pública y la relación entre el Estado que delega y el tratante delegado existe en el marco del orden público. El tratante privado solo es el brazo del Estado para llevar adelante una acción que a éste le corresponde y por lo tanto responde. En este otro caso contra el Ecuador, ahí es donde García Ramírez hace esta analogía con los privados de libertad. Dice, a la hora de resolver sobre la violación de derechos humanos y responsabilidad del Estado, no se puede perder de vista la naturaleza privada de la institución y de los empleados, funcionarios, tal. Eso, por supuesto, la tengo en cuenta. Pero tampoco se puede perder de vista la relevancia pública y o social de la función que aquellos y éstas han asumido, a lo que no puede ser ajeno el interés y el deber del Estado. Por lo tanto, tratándose de un usuario de un sistema de salud de enfermedades mentales, como estos casos que estamos acá mencionando, se hace responsable del Estado. Y hasta acá vimos que los que ponían la plata eran los brasileros. Pero ahora la tenemos que poner nosotros también. Porque a nosotros, el año pasado, en el 2012, en el caso Furlan, que es el caso de un chico que sufre una gran discapacidad, tomando cosas que estaban ahí en terrenos que le pertenecen al público, sufre una gran discapacidad, un chico que en ese momento tenía 13 años, y no lo hemos asistido. El juicio nos ha demorado 10 años, porque el abogado se demoró 3 en ver a quién pertenecía el terreno. Y después de 10 años,
le hemos pagado con título de la deuda pública, y como le hemos cargado el 30% de culpa al chico, ese 70% nos hemos demorado en hacerle la liquidación más de un año, en hacer la liquidación para entregarle los títulos, y como eran familias especialmente vulnerables, ese padre de ese chico que ha quedado discapacitado, que ahora ya es mayor de edad y que tiene su familia y todo, etcétera, etcétera, fue y vendió los títulos en el mercado para hacerse del dinero y ha cobrado nada. Y por todo eso nosotros hemos sido condenados, atendiendo especialmente a que lo que teníamos que hacer con el chico Furlan era asistirlo. Si queríamos litigar, litiguemos, pero mientras tanto hay que asistirlo. Y una cosa muy importante que dijo la Corte Interamericana en el caso Furlan, que no era un caso de derecho de familia, no, era un accidente común y silvestre, una acción de daño y perjuicio. Que cuando hay niños o personas con discapacidad, no nos podemos, el Estado no se puede escudar en el principio dispositivo del proceso. No podemos andar esperando que el abogado me lleve adelante el juicio. Los jueces no son ciegos, ven quién es la víctima, tiene la obligación de llevar de oficio ese expediente adelante. Un juicio por daños y perjuicios si tengo personas con discapacidad o personas menores. Esto es lo que dice acá esta firma. En el voto del doctor García Ramírez, dice, junto a la deplorable condición de las prisiones, estoy hablando del caso del Brasil, advertida y señalada de una y otra vez por la Corte Interamericana, surge ahora la pésima condición de algunas cuantas instituciones de tratamiento de enfermedades mentales. La resistencia de los afectados en aquellos casos suele ser calificada como motín, ciertamente no como inconformidad democrática, y reprimida con severidad. La protesta, si la hay por parte de los enfermos mentales, venciendo las brumas de la ausencia o la extrañeza, puede desembocar en un destino acaso peor, la absoluta indiferencia o la aplicación de correctivos terapéuticos que constituyen en el fondo castigos muy severos o intimidaciones sin sentido. La reacción del prisionero es consecuencia de la mala entraña, la del enfermo mental, la de la locura. Y esta es por definición irracional y por lo tanto inatendible. Bien, entonces, otra cosa muy importante respecto al derecho a la salud y el derecho al consumo, en esta jurisprudencia de la Corte, es que ahora la jurisprudencia de la Corte me incorpora todo este derecho al consentimiento informado, que nosotros tenemos en la Constitución, el derecho a la información, ese derecho a la información supone que también consentimiento informado, y ahora todo eso está en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ¿sí? Por ejemplo, en este caso Artavia, ¿qué dijo la Corte? Dice, es obligación de los Estados propender por la inclusión de las personas con discapacidad por medio de la igualdad de condiciones, oportunidades, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es necesario que los Estados promuevan prácticas de inclusión social y adopten medidas de diferenciación positiva para removerlo. Y ahí habla la Corte de la necesidad de que cada uno conozca sus derechos y que cuando está prestando el consentimiento a cualquier tratamiento tiene que ser ese consentimiento informado que vino del derecho al consumo y que está ahí. Pero no solo eso, sino que tenemos la obligación de ser eficaz. Y eso fue lo que nos dijeron en Furlan. Dice, toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial en razón de los deberes especiales. No basta que el Estado se abstenga, tiene que cumplir las medidas positivas. Las personas con discapacidad a menudo son objeto de discriminación y entre esos ejemplos pone abajo, a manera de ejemplo se resalta que con arreglo a los principios generales del derecho internacional en materia de derechos humanos, las personas con discapacidad tienen derecho a casarse y a formar su propia familia. O sea, nos manda la Corte Interamericana a tener un sistema que si esta persona, pese a su discapacidad mental, entiende lo que es el acto matrimonial, pueda casarse. Eso es lo que dice el proyecto, respetando
la jurisprudencia de la Corte también. Y fundamentalmente esto, que el paso del tiempo incide de manera relevante en la situación jurídica del individuo, etcétera, etcétera. Furlan estaba escolarizado, era un chico adolescente, deja ir a la escuela, toda una serie de problemáticas que tenemos en todos los expedientes. Y dice, ahora le echa toda esa culpa al Estado por el incumplimiento del sistema de salud, pero también a nosotros los jueces. Si las autoridades judiciales hubiesen tenido en cuenta el estado de vulnerabilidad en la que se encontraba Sebastián Furlan por las particularidades anteriormente descritas, hubiese sido evidente que el presente caso exigía por parte de las autoridades judiciales una mayor diligencia, pues de la brevedad del proceso dependía el objetivo principal del proceso judicial, que era obtener una indemnización que podía estar destinada a cubrir las deudas que durante años la familia de Sebastián Furlan acumuló para los efectos de su rehabilitación y para llevar a cabo terapias necesarias tendientes a atenuar los efectos negativos. ¿Cuál es el fin del proceso? Conseguir la plata. Y si esa plata yo la voy a conseguir después de 12 años, como me pasó acá, nada. Entonces, fracasa el sistema de salud, fracasa la justicia. La efectividad de la sentencia depende de su ejecución. Una sentencia con carácter de cosa juzgada otorga certeza sobre el derecho a controversia discutida en el caso concreto y por tanto tiene uno de sus efectos, que es la obligatoriedad o la necesidad de su cumplimiento. Lo contrario supone negación del derecho vulnerado. Bien. La mujer, como consumidora del servicio de salud reproductiva, ha tenido especial tratamiento también en la Corte Interamericana, en dos grandes temas. Uno, la interrupción del embarazo, y otro, en la reproducción humana asistida. Un caso muy importante sobre estas cuestiones que nos sirve a nosotros para todo el tema de la salud reproductiva de la mujer es el problema del secreto médico y el derecho a la salud. Hace unos días que teníamos en los diarios toda esta queja de los funcionarios de un hospital de la Ciudad de Buenos Aires, que llega una mujer con un aborto clandestino y la denuncian por la comisión del delito. O sea, hacen prevalecer la obligación del funcionario público de denunciar sobre el secreto profesional. Eso no puede ser. Eso no solamente lo dicen viejos plenarios nuestros, Natividad Fría, todo eso, pero si los médicos de los hospitales no conocen Natividad Fría, tienen que conocer lo que dice la Corte Interamericana, porque eso es lo que genera responsabilidad del Estado. Y la Corte Interamericana, ¿qué es lo que ha dicho? En este caso de la Cruz Flores contra el Perú, dijo, perseguir penalmente actividades profesionales lícitas, sobre pretexto de combatir el terrorismo, que era una cosa mucho más grave para la sociedad que una mujer que se hace una interrupción del embarazo, que es un problema individual de ella. Perseguir penalmente actividades profesionales lícitas sobre pretexto de combatir el terrorismo vulnera el artículo 9 de la Convención Americana al penalizar un hecho lícito que es la actividad médica. Y el secreto profesional está íncito en esa actividad. Por lo tanto, si la Corte Interamericana dice, Perú no pudo condenar a esta médica que asistió al terrorista que se vino al hospital sin hacer la denuncia, ¿cómo vamos a poder nosotros mandar con una denuncia a una persona que viene desangrándose al hospital porque se ha hecho un aborto clandestino? Conociendo la jurisprudencia no podemos, porque estos son servicios de salud. Insisto, la salud es hoy un derecho humano. ¿Qué más ha dicho la Corte en esta materia de salud reproductiva de las mujeres? En este caso Artavia. No se quedó la Corte en el problema del embrión in vitro, que era el tema que tenía que resolver, sino que como tiene una cola de casos en materia de interrupción del embarazo de las mujeres, adelantó opinión. Pero más importante que la opinión que adelantó en Artavia es lo que le acaba de decir al Salvador en un caso que nosotros en la Argentina tenemos resuelto hace ya muchos años, que es el caso del embarazo de un anencefálico. Nuestra Corte
ya en los tiempos de la mal llamada Corte de Menem, ¿qué es lo que dijo? Mire, por supuesto que si una mujer tiene un niño anencefálico y quiere llevar al final este embarazo, nadie la obliga a interrumpir este embarazo. Cada mujer sabe lo que quiere en ese sentido. Pero si esta mujer tiene un problema tremendo de salud mental, de saber que está llevando adelante un embarazo, que cuando nazca no va a vivir más de 3 días, porque no se conocen casos otros, eso es así. Entonces, si esa mujer quiere interrumpir el embarazo, hay que dejarla, que ya no es interrupción del embarazo, es adelantamiento del parto. Y el principio de proporcionalidad acá funciona perfectamente, porque no estoy frente a un niño que tiene posibilidad de nacer, vivir, etcétera, sino que tengo por un lado la salud física y mental de esta mujer y por el otro lado una persona que va a nacer, pero que como nace sin cerebro, no hay ningún caso en la historia de la medicina que haya vivido 4 días máximo. Entonces, a El Salvador, por una medida preliminar, este año la Corte Interamericana le dijo: conserve la salud de esa salvadoreña y adelante el parto, obviamente, si ese adelantamiento favorece la salud de la mujer y en el principio de proporcionalidad del conflicto, aquí hay que darle derechos a la mujer. Y en Artavia sostuvo una cosa, no para los anencefálicos, sino en general, adhiriendo al criterio del Supremo de España, que hace muchos años que viene diciendo que a mayor desarrollo del feto, menor margen para la voluntad de la mujer, y a menos desarrollo del feto, mayor margen para la voluntad de la mujer. Esa también es la jurisprudencia que tiene la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana, en este caso Artavia, vio la infertilidad como una enfermedad y por lo tanto la obligación del Estado de asegurar este derecho a las personas que por infertilidad tienen que llegar a la reproducción humana asistida. Y lo importante es que ahí la Corte Interamericana, respecto del derecho a la salud como un derecho de los consumidores, dijo que este derecho a gozar del avance científico se extiende, este derecho de toda persona a beneficiarse del progreso científico y de sus aplicaciones, se extiende a que no tengo que tener restricciones desproporcionadas para acceder a ese derecho. Y esas restricciones pueden provenir también de problemas económicos que yo tengo que no me permiten acceder a esas técnicas. Y por eso nuestra ley 26862 de acceso integral a los procedimientos y técnicas, en realidad se dicta en cumplimiento de lo que dijo la Corte Interamericana en el caso Artavia. ¿Sí? Entonces, ¿qué palabras finales podemos pronunciar? Y les agradezco muchísimo el tiempo que me han dado. Siempre me gusta terminar estas cosas, este tipo de charlas, con palabras de una mujer maravillosa que se llamó Eleanor Roosevelt, la esposa de aquel gran presidente de los Estados Unidos. Eleanor Roosevelt, cuando se cumplieron 10 años de la Declaración de los Derechos Humanos, dijo: en definitiva, ¿dónde empiezan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca de nosotros, en lugares tan próximos y tan pequeños que pueden no aparecer en los mapas. Pero esos son los lugares que conforman el mundo del individuo. El barrio en el que vive, la escuela, la universidad en la que estudia, la fábrica, el campo, la oficina en que trabaja. Esos son los lugares en los que cada hombre, mujer y niño busca ser igual ante la ley, en las oportunidades, en la dignidad, sin discriminación. Si esos derechos no significan nada en esos lugares, tampoco significan nada en ninguna otra parte. Sin una acción decidida de los ciudadanos para defender esos derechos a su alrededor, no se harán progresos en el resto del mundo. Creo que la Corte Interamericana recogió este mensaje y en estos pocos fallos que les he largado, pero en muchísimos más, nos está diciendo que los derechos humanos, sí, son los de las víctimas de las torturas, de las desapariciones, todo eso está muy bien, pero hoy miramos para adelante con estos derechos humanos que tiene cada uno
en su casa y especialmente en la salud, porque si no tenemos salud, no tenemos nada. No tenemos nada. Gracias, Daniel. Muy bien. Bueno, yo quiero agradecer muy especialmente a la doctora Kemmelmacher, que en realidad para estar esta mañana con nosotros está haciendo maravillas, porque ha llegado en la madrugada de Neuquén y aquí se toma un taxi porque viaja a Resistencia, acaba de volver del Salvador, después de haber estado en Berlín, en Ámsterdam y en París, así que bueno, yo creo que aparte que seguramente estará coleccionando una enorme cantidad de millas que no alcanzará su larga vida para gastar, te quiero agradecer especialmente no solamente que haya venido y se haya acompañado, sino ella siempre tiene esta preparación fantástica de las charlas, la ilustración, y haber traído, yo estoy muy feliz también que haya traído, independientemente del tema de la charla, que haya traído este tema de los derechos humanos y de la Corte Interamericana. Yo he tenido el privilegio, también acabo de llegar la semana pasada de Costa Rica, estuve visitando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y lo cierto es que era la primera vez que yo estaba en Costa Rica, la primera vez que visitaba la Corte. Y tuve oportunidad de estar en la Corte, de hablar con los funcionarios. Y lo cierto es que uno no, quizás a la distancia, y sobre todo entre nosotros, cada vez que aquí se invoca el tema de la Corte Interamericana, la gente dice, bueno, ¿de qué está hablando este hombre? Es como si fuera, pero pasa con los jueces, pasa con los profesores, cuando uno trata de relacionar el tema de los derechos humanos. Vez pasada estábamos hablando en un tema de insolvencia, yo decía, bueno, voy a preparar una tesis sobre derechos humanos de cuarta generación, el derecho al vulnerable a una recomposición económica para poder reiniciar su vida. Entonces me decía, usted está loco, ¿de qué está hablando? ¿De qué tiene que ver con el derecho humano? Bueno, es lo que nos acaba de decir, en cada barrio, en cada lugar, ahí está el derecho humano. Por supuesto que en la cárcel de Guantánamo se violan los derechos humanos y los terroristas en Siria también lo violan. Pero no hay nada que la doctora y yo podamos hacer para cambiar lo de Guantánamo. Quizá tampoco lo de Siria, pero hay muchas cosas que podemos cambiar en cosas muy cercanas. Y finalmente me impresionó mucho esa Corte Interamericana de Derechos Humanos porque yo iba con otro profesor argentino y entonces decía, bueno, ya estamos llegando. Y uno miraba y no había edificio. Uno quería ver un edificio enorme como las Naciones Unidas. Es una pequeña casa blanca, es una casa pintada de blanco, muy pequeña, que tiene 2 o 3 salas y donde sesiona la Corte Interamericana. Es un auditorio más pequeño que este, con un estrado donde están las banderas, pero donde se resuelven cuestiones muy importantes. Y estaban las mesas del Estado, de la Comisión Interamericana, del demandante. Y realmente era muy emocionante porque finalmente todo el prisma de nuestro régimen de convivencia mundial tiene que pasar por ahí. Porque si no lo entendemos, va a ser muy difícil que podamos tener un mundo mejor. Porque el derecho mercantil, la discusión que tenemos hoy sobre el código, los contratos, el seguro, pero todo finalmente es un tema de derecho humano, la víctima de tener la posibilidad de ser indemnizado por alguien. Bueno, ya el derecho buscará un mecanismo. Cuando acabamos de... Yo me quedé muy disolucionado con este tema de que se terminó este juicio del Prestige, ¿no es cierto? Prácticamente sin consecuencias, donde el capitán del buque ha sido totalmente absuelto, cuando salió sin casco doble, cuando no se tomaron las precauciones. Y yo siempre cuento la anécdota, cuando viajé fuimos con mi mujer a Galicia a recorrer, porque yo quería ir a comer el lenguado de Laje, ¿no es cierto?, que dicen que era mejor que el de Dover. Entonces, y mi mujer me dice, pero eso es un loco, me decía, comer pescado. Bueno, y tomé un auto y viajé 2 horas para comer el pescado, ¿no? Entonces, mientras mi mujer, por supuesto, me iba diciendo, el paisaje es divino, esto es bárbaro, pero explícame, hemos venido hasta acá, hemos viajado 13.000 kilómetros, estamos recorriendo Galicia y tenemos que ir, el señor quiere almorzar pescado en Laje. Dice una cosa absurda. Bueno, llegué a Laje, me senté, y después le dije, deme el famoso lenguado de Laje. Y me dijo, señor, hace años que no lo tenemos más. Yo dije, bueno, me dice, usted tiene que recordar que acá hubo un derrame petrolero y nosotros por muchos años no lo tenemos y por muchos años no lo volveremos a tener. Y es más, casi ya no tenemos pesca. Nuestros pescadores, después de varios años, 5 o 6 años, recién están pudiendo salir a pescar muy cerca del muelle,
pero no pueden cruzar para buscar el pecado que usted quiere, y tampoco sé si algún día lo volverá a comer. Y entonces, la conmoción mía, yo venía de dar una charla sobre sociedades offshore, porque el Prestige era un barco que estaba a nombre de una sociedad liberiana, con acciones al portador, que según dicen, yo no soy experto en derecho marítimo ni en economía, el doctor Chami sabrá más de esto que yo, pero decían que pertenecía al armador griego más importante del mundo, multimillonario, pero que no se lo podía conectar con la sociedad, porque no había rastros para poder probar que era el dueño. Y entonces este barco había generado daños por $2.000 millones, el seguro era nada más que por 200. Pero aparte del daño, había una cultura, esa gente, la tristeza de las caras, la pérdida de la dignidad de las redes colgadas en los muelles sin poder sacarlas durante años. Me dice, en otro momento usted hubiera venido acá y hubiera visto a mujeres y a hombres cosiendo las redes, cantando. Hoy esto es una tristeza, vivimos del turismo, de la gente que viene, pero lo que nosotros amamos, lo que fue nuestra cultura, nuestra tradición, no está más. Y ese también es un derecho humano. Entonces, finalmente, son cosas que emocionan, pero que tienen que ver también la muerte, la tortura, pero este tema, la salud y el famoso tema del Estado y los servicios concesionarios. Es muy grave lo que ha dicho la doctora Kermacher hoy, de que si va a haber una mirada del Poder Ejecutivo en un proyecto de reforma de consolidación del derecho privado, donde el Estado no responderá por sus concesionarios y demás, bueno, con que el Estado preste los servicios públicos de un modo indirecto a través de servicios públicos impropios, liberará totalmente la responsabilidad. Y esto no puede ser porque, por suerte, hay una Corte Interamericana de Derechos Humanos y una convención que tiene este principio de convencionalidad, porque en algún punto, la humanidad tiene que converger para un grado de protección mínimo de la dignidad del hombre, de su vida y de su destino. Yo le agradezco enormemente a la profesora Kermacher de Carlucci la participación en esta mañana junto a nosotros, y también le agradezco especialmente sus reflexiones, el tema que eligió y el mensaje que nos trajo. Aida, muchísimas gracias. Y la liberamos porque tiene que tomar el avión a Resistencia. Bueno, y ahora vamos a trabajar con los talleres, ¿eh? Así que el Salón Rojo, ya hay gente...